Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre pruebas de hipótesis continuas. En esta primera parte de la clase vamos a hablar brevemente sobre la parte teórica, donde vamos a discutir los fundamentos y la lógica de algunas de las pruebas que vamos a ver implementadas en R en la segunda porción de esta clase. Entonces, vamos a empezar platicando un poquito sobre algunos diseños experimentales y cómo los podemos analizar, ¿sale? Entonces, primero vamos a hacer un ejercicio de comparación de dos medias, pero para ello tenemos que identificar cómo se va a utilizar esta prueba o en qué contexto, ¿no? Entonces, partimos de una pregunta de investigación donde nos preguntamos si el medicamento X podría tener una mejor eficacia para reducir la tensión arterial comparado con el medicamento Y. Entonces, siempre que ustedes hagan una evaluación de un diseño experimental, como es el de este caso, es útil hacer una desagregación de cómo están las variables codificadas, ¿no? Y esto nos va a ayudar a hacer una selección de pruebas de hipótesis. Entonces, ¿alguien me quiere decir aquí cuál es el desenlace primario? ¿Cuál es la variable dependiente que nos interesa a nosotros evaluar? La tensión arterial. La tensión arterial, ¿no? Entonces, mi desenlace primario sería precisamente la tensión arterial en milímetros de mercurio. Bueno, la segunda, que es la variable independiente, se me chispoteó y salió. Pero ahora nosotros vamos a comparar entonces cómo está la presión arterial en dos escenarios, ¿no? El medicamento X contra el medicamento Y. Aquí podemos, por ejemplo, comparar los inhibidores directos del receptor de aldosterona comparado con un IECA, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a medir o en qué escala metodológica vamos a medir nosotros la presión arterial? ¿Qué tipo de variable es? Acuérdense, en la clasificación de variables tenemos nosotros variables cuantitativas, variables cualitativas. Dentro de las cuantitativas tenemos diferentes clasificaciones y las cualitativas además. Entonces, esta variable dependiente de presión arterial, ¿qué tipo de variable es? ¿O cómo la vamos a analizar generalmente en el contexto de una pregunta de este tipo? ¿Cuantitativa? Ok. Entonces, generalmente va a ser una variable de tipo cuantitativa continua, ¿no? Eh, Generalmente vamos a asumir que si nosotros hacemos una distribución de cómo están nuestros datos de presión arterial, generalmente esta va a ser la presión arterial sistólica, ¿no? La que vamos a evaluar, va a seguir aproximadamente una curva normal, ¿no? Asumiendo que la mayoría de los casos cae entre dos desviaciones estándar, es decir, el 95% de los casos cae ahí, y vamos a tener colas donde se concentra el 5%, ¿no? Nuestra variable independiente, que es medicamento X versus medicamento Y, sería entonces una variable de tipo categórica, nominal, dicotómica, ¿no? Donde nosotros vamos a tener dos grupos y queremos comparar una variable cuantitativa continua en dos grupos. Entonces, cuando nosotros nos encontremos con un diseño de este tipo, es decir, queremos comparar una variable cuantitativa continua y la queremos comparar entre dos grupos, nosotros vamos a utilizar una prueba que nos sirva para comparar dos medias. Esta prueba para comparar dos medias en la modalidad paramétrica, que ahorita vamos a ver un poquito con más detalle a qué nos referimos eso ya en la práctica, le vamos a implementar una prueba de T independiente. Entonces, ¿qué es esto de la prueba T? Bueno, primero se llama prueba T de student, porque fue student el que describe esta distribución que explica cómo funciona la prueba T. La distribución T de student se explica a través de la siguiente fórmula. Básicamente, X barra va a ser la media de cada uno de nuestros datos, ¿no? Y entonces lo vamos a sustraer de una media teórica o esperada. Y lo que queremos ver es si la media de un grupo, comparada con la media teórica esperada, es significativamente distinta comparado con lo que nosotros anticiparíamos para esa distribución. Y esto lo tenemos que estandarizar por, en este caso, S es nuestra desviación estándar, dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de nuestra muestra. ¿Qué quiere decir? La diferencia de nuestros datos con respecto a una media esperada estandarizado por la variabilidad que tienen los datos, ¿no? Si la media que tenemos difiere mucho más de lo que esperaríamos por la media y la desviación estándar de la propia distribución, ¿sale? Entonces, para lo que nos va a servir esta prueba T de student es para comparar medias entre grupos. Ahorita que hagamos la implementación, vamos a ver cómo se hace una interpretación, ¿sale?
Pero entonces, básicamente, dadas dos distribuciones, déjenme, iba a hacer un dibujo ahí, pero parece que lo puedo mejorar. Dadas dos distribuciones, a nosotros lo que nos interesa ver, precisamente, es si nosotros tenemos que la media del grupo A, la cual voy a dibujar el grupo rojo, si nuestra media de este grupo A va a ser significativamente distinta de la media de un grupo B que voy a distribuir aquí de verde, ¿no? Entonces sabemos que son distintas, pero una pregunta es si la diferencia entre estas dos medias es estadísticamente significativa. Entonces, esta prueba TD Student es una de las más usadas en la literatura médica, se la van a encontrar muy frecuentemente y generalmente nosotros tenemos que tener una serie de requisitos para que la prueba TD Student pueda ser interpretable de acuerdo a cómo fue diseñada, ¿no? Primero vean que lo que se obtiene es una media y una desviación estándar. Básicamente, las únicas distribuciones que se pueden describir mediante media y desviación estándar es la distribución normal, la distribución T de student y la distribución F de Snedeker, ¿sale? Entonces, esto generalmente va a requerir que nosotros tengamos una distribución que se pueda describir así. Ustedes van a oír en varios lugares que generalmente las únicas distribuciones que cumplen con este supuesto es la distribución normal. Entonces, muchos que a lo mejor no están muy versados en el campo de la estadística dicen, pero requiero que mis datos sean normales, ¿no? Y entonces van a decir, si mis datos no son normales, no los puedo analizar con la prueba TD-Student. Esto es falso porque la distribución normal purista es muy difícil de lograr. Por ejemplo, les acabo de dibujar en verde una distribución normal, pero podríamos tener una distribución de las mismas características, pero con una acumulación de casos en un rango más estrecho. En este caso, esta curva azul no seguiría una distribución normal, mientras que esta curva verde sí. Lo que eso implicaría es que no podríamos analizar mediante TD Student esta curva azul. Sin embargo, algo en lo que son similares la curva azul y la curva verde es que si nosotros las graficamos en torno a un eje común que esté en el centro, vamos a tener que son simétricas en torno a la media. Entonces, el principal requisito para hacer la prueba TD Student es que nuestra variable sea aproximadamente simétrica en torno a la media, aunque no cumpla con una distribución normal. ¿Sale? Otra cosa es que la prueba TD Student asume, por ejemplo, que esta distribución roja es independiente de esta verde. ¿A qué nos referimos en metodología cuando decimos que son independientes? Quiere decir que las mediciones que yo obtuve de mi distribución verde no dependen directamente de las mediciones que yo obtuve de mi distribución roja, ¿sale? Por ejemplo, una distribución dependiente sería que la distribución roja fuera la medición de glucosa de ustedes hoy con la distribución de glucosa de ustedes mañana. Entonces, si ustedes tenían alta la glucosa hoy, es muy probable que obtengan un valor en el mismo rango mañana, si hicieran exactamente todo igual, ¿no? Entonces, la medición de hoy depende de la de mañana. O, por ejemplo, si yo agarro y mido personas en México, que a lo mejor tienen un patrón genético que determina sus concentraciones de glucosa, comparado con si yo mido a una persona en Europa, ¿no? Y me da algo distinto. Entonces, vamos a tener una variable dependiente que es continua, una variable independiente que va a ser binomial o nominal dicotómica, ¿sale? Esta prueba TD Student, como les decía, es la variedad paramétrica, es decir, cuando tenemos una distribución simétrica en torno a la media. Cuando nuestra distribución presente, por ejemplo, algún sesgo, como es la distribución que tenemos aquí abajo, nosotros vemos que si ponemos la media, de este lado tenemos una cantidad de observación distinta comparado con lo que tenemos de este lado. Por lo tanto, no es simétrico en torno a la media y si usamos la prueba TD Student, podemos cometer errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí querríamos comparar esta distribución que es un puntaje de qué tanto se involucran las personas en una actividad comparando a hombres y a mujeres, ¿no? Pero si nosotros usamos una TD Student, vamos a tener que la media va a estar sesgada, ¿sale? Y no va a ser exactamente la mitad de la distribución, es decir, no son simétricas. Para eso existe esta prueba que es la prueba U de Mann-Whitney, que es una alternativa no paramétrica. ¿Qué es lo que está comparando la prueba de Mann-Whitney? Ustedes van a leer en la literatura y en algunos casos literatura médica publicada en buenas revistas que dicen que U de Mann-Whitney compara medianas, ¿sale? Sin embargo, la prueba de Udeman-Whitney no compara medianas, lo que compara son rangos. ¿Qué quiere decir rangos? Quiere decir que yo organizo a mi muestra poniendo 1, 2, 3 y de ahí me voy a lo mejor hasta la cantidad de datos que tenga, que por ejemplo podría ser 50, ¿no? Y después organizo mis otros datos de la misma forma, 1, 2, hasta el 50.
¿sale? Y veo qué tanto los datos se parecen uno con otro. Por ejemplo, si yo divido a la mitad mis datos, ¿qué tanto o cuál es el promedio de los valores acá arriba comparado con el de acá y el de acá comparado con el de acá? Entonces, lo que compara es la distribución de rangos cuantílicos, ¿sale? Entre los que se puede encontrar de cierta forma la mediana, ¿sale? Pero no es una prueba para comparar medianas. Entonces, compara diferencias en la distribución entre dos grupos, de nuevo. Requiero que mi variable sea dependiente continua, pero también una variable ordinal se puede comparar con Ludemann-Whitney. Por ejemplo, si yo tuviera una escala de tipo Likert, ¿alguien sabe qué es una escala tipo Likert? Adelante. Las que van de mucho a poquito y tienen como rangos que dividen, por ejemplo, me gusta mucho, me gusta poco, me gusta más o menos. Perfecto. Entonces, una escala de tipo Likert generalmente va a tener 5 categorías, ¿no? Aunque puede tener más. Entonces, esa variable a veces uno no sabe cómo analizarla. Si uno lo analiza utilizando una prueba T-de-Student, va a cometer el error de que no sigue una distribución simétrica en torno a la media y además no es continua, es discreta, ¿no? Entonces, las variables discretas se pueden analizar con la prueba Udemann-Whitney. Otra cosa es que Udemann-Whitney también requiere que las observaciones sean independientes, es decir, que se hayan medido sin que dependan en otro sujeto, ¿sale? O en otra región geográfica o en otro espacio. Una cosa importante es que las distribuciones deben tener la misma forma. Por ejemplo, a pesar de que esta distribución no es normal, sí en mujeres sigue una distribución aproximadamente similar que en hombres. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tuviéramos algo así? Que en hombres se viera así y que a lo mejor en mujeres se viera así. Pues entonces lo que estamos teniendo es que no vamos a poder utilizar de manera efectiva la prueba Udemann-Whitney, porque van a tener una distribución drásticamente distinta de un lado con respecto a otro. En este caso ni siquiera es necesaria una prueba de hipótesis porque las distribuciones son distintas, ¿vale? Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, una prueba de Shapiro-Wilk o una prueba de Kolmorogov-Smirnov que nos sirve para ver si las distribuciones se parecen entre sí. En este caso, si no se parecen entre sí, pues ya ni siquiera tiene sentido hacer una comparación de cómo están los rangos, ¿no? No vamos a entrar en las pruebas de distribución porque esas son un poquito más sofisticadas. Sin embargo, sí es importante que sepan estas pruebas de Connor o Smirnov, la prueba de Shapiro-Wilk y de Anderson-Darling no son pruebas de normalidad como normalmente las venden. Son pruebas para ver si una distribución se aproxima a alguna distribución de referencia. De estas, la más frecuente es la normal. Pero puede estar también la prueba G cuadrada, la prueba T de Student o demás distribuciones. ¿Sale? Ahora, vamos a ver un escenario para ver si entendimos cómo se aplica esto. Ahí va la pregunta de investigación. ¿Los habitantes de la Ciudad de México gastan más en medicamentos mensualmente que los habitantes de Monterrey? A ver, aquí ayúdenme a identificar qué tipo de pregunta estamos haciendo. ¿Cuál es el desenlace primario de esta pregunta? ¿Qué es lo que me interesa medir? ¿Qué es lo que voy a comparar entre grupos? El gasto de medicamentos. Perfecto. Entonces vamos a comparar gasto en medicamentos. Bueno, aquí le puse antibióticos además, ¿no? Para que quede más claro. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Qué voy a comparar? Gasto de antibióticos entre qué y qué. Entre ciudades, ¿no? Voy a comparar los habitantes de la Ciudad de México y de Monterrey. Entonces recordamos, esta de nuevo es una variable cuantitativa continua, mientras que esta otra variable es una variable categórica nominal dicotómica, ¿sale? Entonces, ¿qué prueba de hipótesis utilizaríamos en este contexto? De acuerdo a lo que hemos visto, asumiendo una distribución simétrica en el gasto, ¿no? Vamos a subir que el gasto se ve así. ¿Qué prueba utilizarían? Una T student. Una T de Student, ¿no? No hay mucho que ver ahí. Ahora, aquí es importante ponerle apellido, ¿no? Es una prueba T de Student para muestras independientes, que es el nombre formal, o para los cuates no pareada, ¿sale? Sin embargo, vamos a ver una pregunta ligeramente distinta para saltar hacia la siguiente parte. ¿Qué pasa si ahora me enfoco solamente en los habitantes de la Ciudad de México, ¿sale?
Entonces tengo solamente habitantes de la Ciudad de México, de nuevo, gastan más en medicamentos mensualmente, pero ahora no lo voy a comparar con Monterrey, voy a comparar a los habitantes en enero comparado con el gasto ahora en febrero, ¿sale? Entonces, de nuevo, mi desenlace primario sigue siendo el gasto en medicamentos, es una variable cuantitativa continua, pero mi variable independiente ahora es enero versus febrero, pero los habitantes de la Ciudad de México son los mismos. Mi variable independiente seguiría siendo categórica nominal dicotómica, pero ahora se viola un principio importante que les había comentado que debía satisfacer la TED Student, que es el principio de independencia. Por lo tanto, en este escenario nosotros no podemos hacer uso de la prueba T de Student independiente que vimos hace un momento, sino tenemos que utilizar la prueba T pareada. Entonces, la prueba T pareada considera esto, considera que vamos a evaluar a los mismos habitantes o habitantes que están relacionados de alguna forma, ¿sale? Entonces, cuando existe alguna agrupación, ya sea que son las mismas personas o que hay alguna forma en la cual los individuos se organizan que hace que algunos se parezcan más entre sí que otros, vamos a utilizar la prueba T pareada, ¿sale? Entonces, siempre es importante que ustedes sepan hacer esta distinción. La prueba T para muestras independientes, como les decía, para los cuates es la no pareada. Algo importante es que, aunque estrictamente lo mejor es que haya el mismo tamaño en ambos grupos, no es un requisito, ¿sale? Si nosotros que lo que queremos es comparar un experimento, entonces es un requisito indispensable. Si no, entonces no es un requisito. Y las observaciones no son consecutivas. Pero cuando la prueba es para muestras dependientes, a lo que le llamamos como T pareada, requerimos que los grupos sean iguales. ¿Por qué? Porque un sujeto va a ser el par del otro, ya sea el mismo sujeto en dos mediciones o un sujeto está pareado con otro. ¿Sale? Esto puede ser, por ejemplo, en algunos estudios los diseños experimentales requieren de un pareamiento, que es un sujeto que es básicamente igual en la mayoría de las características a otro, excepto por alguna característica específica, ¿no? Que es lo que nos interesa ver. Entonces vamos a comparar antes y después o a individuos que han sido pareados. Por ejemplo, comparar antes y después en un mismo paciente tras hacer una intervención. O comparar tratamientos en un lado del cuerpo versus el otro. Por ejemplo, si a alguien le interesa la investigación en dermatología, se tiene que hacer una T pareada. O cuando comparas el ojo de un paciente con el ojo de otro paciente, sigue siendo con el otro ojo del mismo paciente. Sigue siendo el mismo paciente, ¿sale? Sin embargo, estás comparando dos ojos distintos, ¿no? O cuando comparas gemelos o cuando comparas grupos pareados. Si usas una T de muestras independientes en este contexto y no consideras esa dependencia, no vas a poder hacer una adecuada interpretación, ¿sale? Entonces, ¿qué hace la T de student pareada que la hace especial? Primero, detecta cambios que a veces se pueden ocultar por la variación entre sujetos, ¿sale? Porque cada sujeto es su propio control o un par tiene un control. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este escenario. Tenemos un antes y un después. Tenemos que, si nosotros usáramos una prueba T de student independiente y sacamos una media, mi media de aquí saldría por acá arriba, ¿no? Mientras que mi media de aquí saldría por aquí abajo. Si yo uso una T para muestras independientes, muy probablemente detectaría una diferencia estadísticamente significativa, ¿sale? Pero utilizando una T de muestras pareadas, lo que veo es que la mayoría de los sujetos en realidad no cambiaron y solamente el cambio se dio por el impacto en un sujeto, ¿sale? Entonces, cuando saco mi P, que ahorita les voy a pedir que me ayuden a interpretar la P y que me digan qué significa, ¿sale? No alcanzo el umbral de significancia si establezco el alfa en 0.05, ¿sale? Por lo tanto, yo no vería una diferencia antes y después. Y de hecho puedo sacar las diferencias y hacer un gráfico. Le pongo un intervalo de confianza y veo que cruza el cero, por lo tanto no detecto una diferencia estadísticamente significativa aquí. Si yo hubiera utilizado una prueba para muestras independientes, hubiera visto diferencia. Pero al considerar que los sujetos están relacionados, ya no lo observo, ¿sale? Después, ¿qué pasa si yo, por alguna razón, quiero también, tengo un diseño pareado, pero primero mi variable no tuviera simetría en torno a la media? Les decía que para utilizar la distribución T de student, debo de tener simetría en torno a la media. Si no la tengo, entonces puedo utilizar la prueba de Wilcoxon de rangos con signo. Esta es similar a la Udeman-Whitney, pero es la alternativa que considera el pareamiento. Entonces, Udeman-Whitney, su equivalente es T para muestras independientes. Para la T de student pareada, su alternativa es la prueba de Wilcoxon de rangos con signo, ¿sale?
Ahora, ¿qué pasa si lo que tengo es una variable que es nominal? Es decir, no es continua y por ende tampoco es simétrica en torno a la media. Entonces voy a utilizar la prueba G cuadrada de McNemar. Ya la clase pasada con Neftali vieron la G cuadrada de la G cuadrada. Ahora vamos a platicar de la de McNemar brevemente, que es básicamente una prueba T pareada, pero cuando las observaciones son nominales. Por ejemplo, comparo a dos grupos, o con y sin obesidad. Lo voy a comparar antes y después de una intervención. Entonces, al ver el cambio en la categoría de obesidad a lo largo de 2 puntos del tiempo, para poder evaluarlo considerando el pareamiento, no puedo hacer una G cuadrada convencional, tengo que hacer una G cuadrada de McNemar. ¿Sale? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, todo bien, doctor. Ok, entonces esta tablita la habían visto con Neptalí, la vamos a ir armando con lo que veamos la clase de hoy. Si comparaba dos grupos y tengo una variable independiente binaria y mi distribución es simétrica, lo que voy a utilizar es la prueba T. Dependiendo si están o no relacionadas, voy a utilizar una prueba T pareada o no pareada. Si mi distribución no es simétrica en torno a la media, voy a utilizar la prueba Udeman-Whitney, si yo tengo observaciones que no están pareadas, o la prueba de Wilcoxon, si están pareadas. Si tuviera variables categóricas, voy a usar la G cuadrada, pero si tuviera variables categóricas antes y después, utilizaría la G cuadrada de McNemar. ¿Sale? Entonces ahora vamos a ver un nuevo escenario para ver otra aplicación de pruebas de hipótesis. Queremos comparar antibiótico 1 versus antibiótico 2 versus manejo sintomático como tratamiento para otitis media aguda. Y lo que queremos medir es la duración en días de los síntomas. ¿Sale? Entonces, ¿cuál sería en este caso mi desenlace primario? ¿Qué es lo que voy a comparar entre grupos? La duración de los síntomas. Ok, la duración de los síntomas, perfecto. Entonces, esto lo voy a medir en días. Y mi variable independiente serían mis 3 grupos. Si recordamos, la duración de los síntomas sería una variable cuantitativa, aunque en este caso técnicamente no sería continua, sería discreta. Sin embargo, vamos a asumirla como continua, ¿no? Porque sí puede haber medio día, sí puede haber un tercio de día. Y aquí nosotros tenemos una variable que en este caso va a ser cualitativa, nominal, pero va a tener múltiples categorías, por lo tanto, va a ser politómica. Entonces, esto rompe con algo que habíamos visto en las previas, ¿no? Si regresamos a la tablita anterior, nosotros teníamos que comparábamos dos grupos. Entonces, ahora tenemos más de dos grupos, ¿sale? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que comparar es diferencia entre la media de un grupo, la media de otro grupo y la media de un tercer grupo. Ahora aquí se complican las cosas porque yo podría comparar A contra B y podría comparar A contra C o podría comparar simplemente B contra C, ¿no? Entonces tengo 3 comparaciones, por lo que generalmente no me voy a complicar y voy a decir, al menos una de estas medias es distinta, ¿sale? Entonces, una de estas medias no se parece a las otras, ¿no? Es básicamente la hipótesis alterna. Y esta es la hipótesis que yo voy a explorar con la prueba de análisis de varianza. Ahora, hoy vamos a ver solamente muy brevemente la prueba de análisis de varianza, solamente desde el contexto de su aplicación para pruebas de hipótesis, pero la prueba de análisis de varianza tiene muchas más implicaciones que solo comparar medias, ¿sale? Entonces, quiero enfatizar que el objetivo de la prueba ANOVA no es solo comparar medias, pero ahorita lo vamos a ver así, ¿sale? En 2 semanas, cuando veamos regresión lineal, vamos a ver que ANOVA es una variación de la prueba de regresión lineal. Y van a decir, bueno, ¿por qué es una prueba de medias? Se llama análisis de varianza, ¿no? Pues bueno, porque lo que va a hacer ANOVA, grosso modo, es que va a descomponer la varianza en 2 partes. Una varianza entre grupos, es decir, grupo A contra grupo B contra grupo C, comparado con la varianza dentro de los grupos. Entonces, la varianza dentro de los grupos comparado con la varianza entre grupos, ¿sale? Entonces, la F, que es así como tenemos la T de student para la prueba de T de student, para ANOVA es la prueba F, que se basa en la distribución F de Snedeker. Compara la varianza entre grupos comparada con la varianza dentro de los grupos, ¿sale? Pero les decía, la prueba de ANOVA lo que me dice es al menos una de las medias es distinta, ¿no? Entonces, para que yo pueda decir A es distinto de B, pero no de C, o B es distinto de C,
tengo que hacer pruebas post-hoc. ¿Qué son las pruebas post-hoc? Ya que dije que al menos una es distinta, entonces ahora sí hago comparaciones. Voy a comparar A contra B, ¿no? O voy a comparar A contra C. O voy a comparar B contra C, ¿no? Y entonces el problema es que estoy haciendo múltiples comparaciones y para ello requiero hacer un ajuste. Es decir, mi p-value no puede ser igual para todos estos casos porque estaría cometiendo un error, ¿sale? Ahora, ANOVA, de nuevo, asume que hay simetría en torno a la media. Entonces, si hay simetría en torno a la media, tengo ANOVA. Si no hay simetría en torno a la media, tengo Kruskal-Wallis. Entonces, Kruskal-Wallis, de nuevo, compara los rangos de diferentes distribuciones, en este caso más al menos 3 distribuciones, y si yo quiero después ver diferencia entre grupos específicos, tengo que hacer una prueba post-hoc. La prueba post-hoc, en el caso de datos no paramétricos, es la prueba de Dunn, ¿sale? Ahora, ANOVA, van a ver que existe algo que le llaman ANOVA de una vía, que simplemente es la comparación entre 3 o más grupos, o hay ANOVA de 2 vías. Entonces, la ANOVA de 2 vías permite explorar el concepto de interacción estadística. ¿Qué es la interacción estadística? Es cuando una variable modifica el efecto de otra. Por ejemplo, si yo dijera días de los síntomas, grupos de tratamiento, y después me interesara ver si una tercera variable influye en esto. Por ejemplo, si influye, si es viral o bacteriana, ¿no? Me interesaría ver si el antibiótico funciona también en viral. Sabemos que no, pero imagínense que me interesa, ¿no? Entonces yo voy a meter la variable de si es viral o bacteriana como un factor de interacción que puede modificar el impacto que tiene el tratamiento sobre la duración de los síntomas. Ciertamente, un tratamiento antibiótico funcionaría mejor en una otitis media bacteriana que en una viral, ¿no? Entonces, esta puede ser una variable que interactúa y eso lo puedo explorar en un modelo de ANOVA, pero la próxima clase vamos a ver ya de conformalidades teóricas, por qué una prueba de ANOVA en realidad es una prueba de regresión lineal, ¿no? Y este modelo de interacción se puede analizar en cualquier modelo lineal generalizado, como lo vamos a ver más adelante. Ahorita simplemente quédense con que es una prueba para comparar 3 o más medias, ¿sale? Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda con la prueba ANOVA? Vamos a ver ahorita. No, todo bien. Ay, perdón. No, súper, no pasa nada. Sale, entonces ya vimos diferentes tipos de diseños, ¿no? Ahora me interesa ver, por ejemplo, una pregunta de este tipo. Imagínense que yo quiero ver a pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Y me interesa ver si la tensión arterial se asocia con la fracción de eyección, ¿sale? Ahora, el desenlace primario, tensión arterial ya habíamos quedado, es uno de ellos, ¿no? Y la tensión arterial se medía en una escala continua, ¿no? Pero la función ventricular ahora también se va a medir en una escala continua. Entonces ya no tengo ahora grupos como en los otros, sino voy a tener una variable continua y la voy a comparar con otra variable continua, ¿no? Entonces, para esto, mi hipótesis nula, pues es que no hay asociación entre las dos variables, mientras que mi hipótesis alternativa es que sí existe. Para poder analizar este tipo de asociaciones, yo voy a utilizar pruebas, se van a llamar pruebas de correlación, ¿sale? Entonces vamos a completar la tablita para que ya quede un poquito más clara lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, si queremos comparar 3 o más grupos y tenemos una distribución simétrica en torno a la media, vamos a utilizar la prueba de ANOVA de una vía, ¿sale? Si queremos comparar 3 o más grupos, pero nuestra distribución no es simétrica en torno a la media, vamos a utilizar la prueba de Kruskal-Wallis o una prueba de Friedman si hay relaciones entre variables, pero no vamos a verla porque eso ya es un poco más avanzado, ¿sale? Finalmente, G cuadrada se puede seguir usando si tenemos 3 o más grupos. Ahora, si queremos saber la asociación entre dos variables y nuestra distribución es simétrica en torno a la media, vamos a utilizar una prueba que se llama la prueba de correlación de Spearman, ¿sale? Entonces, ¿qué es este análisis de correlación? Básicamente, el análisis de correlación cuantifica la relación existente entre dos variables y te va a dar un coeficiente de correlación. Básicamente, el coeficiente de correlación explica cuánto cambia una variable con respecto a la otra, donde un valor de 0 implica que no hay correlación. Un valor de -1 implica una correlación negativa fuerte, es decir, conforme una variable aumenta,
la otra disminuye. Ese es un coeficiente de correlación negativo. Un coeficiente de correlación positivo dice, conforme una variable aumenta, la otra también aumenta. Ahora, a la correlación le podemos describir múltiples cosas. Podemos hablar del grado de correlación, por ejemplo, positiva o negativa. O podemos hablar del número de variables. Una correlación simple es una correlación entre una variable X y una variable Y. Una correlación parcial sigue siendo la relación entre una variable X y Y, pero ajustada por una tercera variable que podría ser Z, ¿sale? Y una correlación múltiple podría ser una correlación entre múltiples variables al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver que también a una correlación le podemos dar algunos grados relativos. Por ejemplo, podemos decir que hay una correlación fuerte, como aquí la correlación entre la talla y el peso, donde lo que vemos es que conforme aumenta una, aumenta otra casi de forma constante. Es una correlación fuerte positiva. Pero también puede haber una correlación fuerte negativa. Ahora, si existen correlaciones fuertes, también tienen que existir correlaciones leves. Entonces hay que recordar que se mide en un espectro, donde 0 es no correlación, -1 es la correlación perfecta en sentido negativo, y +1 es la correlación perfecta en sentido positivo. Pero vean cómo va cambiando. Una correlación perfecta de 1 puede ser una correlación fuerte o puede ser una correlación débil. Aquí no cambia tanto una variable con respecto a otra. Pero conforme empieza a haber menor correlación, empieza a haber más dispersión, ¿sale? Entonces, el valor absoluto de la correlación me habla de la dispersión de mis datos, mientras que el grado o la fortaleza de la relación no se puede medir por una prueba de correlación. Puede haber una correlación perfecta, pero la fortaleza no se cuantifica. Por lo tanto, si yo quiero ver la fortaleza de una correlación, tengo que ver varias cosas, entre ellas una prueba de significancia estadística, que ahorita vamos a ver ya en la práctica cómo se hace, y por otro lado, podemos cuantificar qué tanto impacta una variable sobre otra mediante un análisis de regresión, ¿sale? Y entonces eso lo vamos a ver dentro de 2 clases que ya empecemos a ver modelos lineales generalizados. Algo importante, asociación no implica causalidad. Entonces, que 2 variables estén correlacionadas no quiere decir que X causa Y. Eso es más un bemol metodológico. Si yo quiero decir que X causa Y desde el punto de vista estadístico, tengo que cumplir los criterios de Bradford-Hill que seguramente ya vieron en epidemiología, ¿no? Requiero demostrar más allá que solo asociación. Entonces, que yo tenga una correlación significativa implica que X, de alguna forma, tiene una relación lineal con Y, pero no implica que X causa Y, ¿sale? Yo voy a poder visualizar estas pruebas de correlación mediante scatter plots, pero los outliers pueden modificarla. Vamos a ver en este caso un outlier. Aquí vemos una correlación casi perfecta, ¿no? Si ustedes me dijeran cuál sería el coeficiente de correlación entre estas variables, sería probablemente de 1, excepto que aquí tengo outliers. Entonces, los outliers pueden modificar mi correlación. Y en este caso, si yo viera cómo está la distribución, pues lo que tendría es que parecería simétrica, pero tiene una cola larga, ¿sale? Entonces, al tener esta cola larga, rompe la simetría en torno a la media. Entonces, para poder analizar datos con simetría en torno a la media, yo voy a utilizar la Rho de Pearson. La Rho de Pearson responde hasta qué grado las variables tienen la misma forma en su distribución, mientras que la Rho de Spearman pregunta que también las variables ordenan casos en el mismo u opuesto orden, ¿sale? Entonces, básicamente, así como pasaba con la prueba de Udeman-Whitney, yo ponía los casos del 1 al 100 y veía que también esa variable organizaba a la otra. Y eso es una correlación de Spearman. Vean cómo varía. Aquí la correlación de Spearman es de 1, porque a pesar de que no sigue una distribución lineal, mis casos se ordenan bien entre sí. Entonces vean que estas pruebas de correlación ni siquiera demuestran algo necesariamente lineal. Spearman, que es la alternativa no paramétrica cuando no sigue una distribución simétrica en torno a la media, va a poder detectar asociaciones de una manera más precisa que Pearson, que aquí le daré un coeficiente de correlación de 0.88. Vean que en realidad cuando sigue una simetría en torno a la media, se parecen bastante los dos coeficientes, ¿no? Y no van a variar. Pero cuando hay outliers, la correlación de Spearman es menos sensible a los outliers, ¿no? Porque sigue pensando que hay una relación general. Pero la de Pearson es más sensible. Entonces, Pearson sería la correlación de Pearson es más sensible a outliers y es para variables que tienen una distribución simétrica en torno a la media. Mientras que Spearman es para variables que no tienen una distribución simétrica en torno a la media,
pero que además van a ser menos sensibles a la presencia de valores extremos o outliers, ¿sale? Entonces, completando nuestra tablita, tenemos que si tenemos dos variables que siguen una distribución simétrica, vamos a usar la correlación de Pearson. Si tenemos dos variables que siguen una distribución no simétrica, vamos a tener la de Spearman. Aquí voy a agregar además otro tipo de correlación que puede que ustedes vean, que es la correlación tau de Kendall. ¿Sale? Entonces, esa en lugar de calcular una rho, el coeficiente de correlación que se calcula es el coeficiente tau, que ahorita vamos a ver. La diferencia entre el coeficiente tau de Kendall y el de Spearman es que el tau de Kendall funciona mejor cuando tenemos pocas observaciones. Cuando tenemos más de 30, Spearman funciona mejor que Kendall, pero cuando tenemos menos de 30, Kendall funciona mejor que Spearman, ¿sale? Ahora, también podemos describir correlaciones entre variables categóricas. Si es que esto no lo han visto, es importante que lo sepan porque algunos análisis necesitan una matriz de correlación. Podemos calcular matrices de correlación cuando tenemos variables categóricas utilizando correlaciones tetracóricas, ¿sale? Y ahora finalmente, como les decía, si me interesara cuantificar qué tanto impacto tiene X sobre Y más allá de la dirección, puedo yo utilizar un análisis de regresión, ¿sale? Y entonces el análisis de regresión me va a permitir, en este contexto, ver la asociación entre dos o más variables continuas y también, si yo no sigo una distribución aproximadamente simétrica en torno a la media, puedo utilizar un modelo de regresión cuantílica o un modelo de regresión logística, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, esta tablita, ahorita les paso la diapo, pero si quieren traerla en su bolsillo, esta es como una buena hoja, eh, una cheat guide, ¿no? Para que ustedes puedan ver rápidamente cuál es la prueba que van a escoger, ¿sale? ¿Alguna duda? No, creo que todo bien. Ok, sale. Pues vamos a pasar a R, chicos. Entonces, aquí sí es importante que todo lo que vimos hace un momento lo empecemos a implementar, ¿sale? Entonces, vamos a empezar platicando brevemente de las pruebas de hipótesis. Vamos a recordar que cuando nosotros utilizamos el esquema inferencial de prueba de hipótesis, básicamente lo que vamos a buscar es buscar un umbral de rechazo, ¿sale? Este umbral de rechazo me va a decir si yo acepto o rechazo mi hipótesis nula, ¿sale? Entonces, la hipótesis nula, si yo la rechazo, entonces estoy aceptando de cierta forma la alternativa. Si yo no la rechazo, lo que yo voy a estar haciendo es aceptar la hipótesis nula y por lo tanto rechazar la alternativa. Entonces, para esto generalmente tengo yo que plantear una hipótesis. ¿Qué significa esto de plantear hipótesis? Es un enunciado que hace referencia a los valores que asume uno o más parámetros de la población. Entonces, la media del grupo A es igual a la media del grupo B. Esa es una hipótesis, ¿no? Y entonces, al momento de yo hacer la prueba de hipótesis, puedo cometer dos tipos de errores. Un error tipo 1 o alfa, que es rechazar la hipótesis nula cuando no debía rechazarla. ¿Sale? Es decir, la diferencia que yo estoy observando no es real. O un error tipo 2, yo no rechazo la hipótesis nula cuando sí debía rechazarla. Es decir, yo no detecté una diferencia que sí es real. Ambos son valores probabilísticos, pero generalmente yo les asigno un valor. En literatura médica estándar, un error tipo 1 se le asigna un umbral probabilístico de 0.05. Esto es más pragmático que basado en algo específico. Entonces, algunas pruebas de hipótesis se pueden interpretar como de punto 1, algunas de punto 0.1. Esto depende del área. ¿Sale? En algunas áreas, como ciencias sociales, punto 1 es aceptable. En otras requieren ser mucho más estricto, por ejemplo, genómica, ¿no? A veces requieres .001 como un umbral mínimo de significancia o incluso .0000001, ¿sale? Esto tiene que ver más con las características del campo. Mientras que el error tipo beta generalmente se acepta entre 0.1 y 0.2, ¿sale? Es decir, no me importa tanto si mi estudio no detecta diferencias, me importa más si yo detecto una diferencia que es falsa, ¿sale? Esto es algo más epistemológico, a lo que no vamos a entrar, pero que es importante saber, ¿sale? Ahora, todo esto de paramétrico o no paramétrico es un poco complicado de sistematizar, porque generalmente a ustedes les van a vender que paramétrico es que sigue una distribución normal, no paramétrico es que no sigue una distribución normal, pero no es tan claro.
Por ejemplo, cuando el tamaño de muestra es muy grande, en realidad no importa, no hace mucha diferencia si utilizas una prueba paramétrica o no paramétrica, porque las pruebas paramétricas son sensibles al tamaño de muestra, ¿sale? Entonces, si tú tienes un tamaño de muestra enorme, es muy probable que tú, aunque uses una prueba paramétrica cuando no debías usarla, detectes algo que es real, ¿sale? Además, los p-values son funciones del tamaño de muestra. Entre más grande sea el tamaño de muestra, más pequeño es el p-value. Entonces, puede que detectes una diferencia que sea significativa desde el punto de vista estadístico, pero no clínico, ¿no? Entonces, realmente solamente importa cuando el tamaño de muestra es menor a 1000. Y lo que yo les recomiendo es considerar que una prueba paramétrica es cuando hay simetría en torno a la media, independientemente de si sigue una distribución normal. No paramétrica cuando no sigue una distribución en torno a la media o cuando ni siquiera quiero evaluar distribuciones. Entonces, una prueba no paramétrica no asume distribución. El problema también es que no tiene tanto poder estadístico esta prueba. Entonces, es mejor explorar la distribución siempre al principio para poder tomar una decisión más informada de cuál es la mejor que podemos usar. Entonces, aquí les presento algunos de los paquetes que vamos a estar usando ahorita para ver los ejemplos. Vamos a usar el Tidyverse, que ya saben que es para usar Deployer y ggplot2. ggpubr, que me sirve para adaptar algunas cosas en gráficos que vamos a hacer. Haven, que sirve para cargar datos y modificar algunos datasets. Nortest, que sirve para tener algunas pruebas de evaluación de distribuciones a la mano. DunTest, que me sirve para poder hacer la prueba de Dun, que como vimos hace un momento, es el post hoc de una prueba de Wilcoxon. Y algunas otras que me van a incluir pruebas para validar supuestos estadísticos, para hacer gráficos de datos pareados y para poder calcular intervalos de confianza de correlaciones. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con una T de muestras independientes. Entonces, vamos a entrar un poquito más detalle con la T de muestras independientes de lo que vimos en teoría. Primero es que la prueba T tiene un apellido, entonces prueba T de student de Welch, ¿sale? Entonces, esta se usa para comparar medias de dos conjuntos de datos o para comparar una media observada con una media teórica. La hipótesis nula de la prueba T de student es que la distribución de ambos grupos es diferente o las medias son distintas, mientras que son iguales, perdón. Entonces aquí las medias de ambos grupos son iguales, mientras que la hipótesis alternativa es que las medias son distintas. Yo no estoy diciendo que una sea mayor que otra, una es menor que otra, son distintas, ¿sale? ¿Cuáles supuestos tiene la prueba TD-Student? Primero, asume que los datos son continuos, para empezar, ¿no? Puedo utilizar datos en escala ordinal, una escala tipo Likert, por ejemplo, con una prueba TD-Student, sí, pero idealmente es mejor usar una prueba Udemann-Whitney, ¿sale? La muestra idealmente debe de ser representativa, sabemos que eso no siempre se cumple y tampoco es un requisito. Sin embargo, para poder hacer inferencia a una población, es decir, que lo que yo observe en mi experimento sea generalizable, debería de ser representativa, si no tengo que tener cuidado con cómo la interpreto. Mis datos deben de ser simétricos en torno a la media, pero además la variabilidad de los datos en un grupo debe de ser igual a la variabilidad de los datos en otro grupo. A esto se le llama homogeneidad de varianza, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una distribución que se ve así, y la quiero comparar, la voy a poner aquí de color verde, otra distribución, pero esta distribución se ve así. Híjole, pues a lo mejor, sé que no me van a creer, pero vamos a asumir que son simétricas en torno a la media, pero la variabilidad en esta verde es muy distinta de la variabilidad en este rojo, ¿sale? Y entonces, la prueba TD-Student se le agrega una complicación, que es que hay una prueba de TD-Student bajo el supuesto de homogeneidad de varianza, y hay una prueba TD-Student cuando no hay supuesto verificable de homogeneidad de varianza. ¿Y cómo decido cuál usar? Voy a utilizar la prueba estadística de Levin, ¿sale? Esta prueba de Levin que ahorita vamos a ver más adelante. Y luego deben de ser independientes porque es una T de muestras independientes. Por lo tanto, debe de haber no relación entre las observaciones de cada grupo, ¿vale? Vamos a hacer el ejemplo. Entonces vamos a trabajar con los datos de Survey, que si nosotros utilizamos el signo de interrogación para explorar dentro del paquete más este elemento Survey, vamos a ver que son datos para una encuesta de estudiantes, que es un documento que contiene la respuesta de 237 estudiantes
en la Universidad de Adelaide a quienes se les hizo una serie de preguntas, ¿no? Se les preguntó el sexo, se les preguntó la distancia de la punta del pulgar a la del dedo pequeño, además se les tomó el pulso, se les midió la talla, se les midió el peso, la edad y diferentes características, ¿no? Entonces, de este subconjunto de datos, yo los observo y aquí tengo cómo está mi conjunto de datos, ¿sale? Entonces tengo la variable sexo, tengo qué tanto mide de pulgar a meñique, la mano izquierda, la mano derecha, que sería dominante y no dominante, el pulso, si hace ejercicio, si fuma, su talla y su edad, ¿no? Entonces voy a seleccionar de este conjunto de datos solamente las variables sexo, edad, talla y pulso. Entonces tengo ya mi conjunto de datos seleccionado. Y déjenme hacerlo un poquito grande porque no me gusta que se esté abriendo así todo el tiempo. Denme un segundito. Ahí está. Y vamos a visualizar nuestros datos. Acuérdense que la función summary me va a permitir ver rápidamente. Me dice que todavía no lo corre. Entonces lo corro y ahí está. Entonces la función summary, acuérdense que me va a dar rápidamente la distribución. Por ejemplo, aquí cuántos son hombres y mujeres. La distribución de la talla me va a dar la mínima, la mediana, la media, los cuartiles y el máximo. Lo mismo con la edad y con el pulso. Y aquí tengo cuántos valores perdidos tengo en cada una de mis observaciones, ¿no? Esto es importante que siempre lo hagan, porque esto les da una idea. Por ejemplo, sé que si uso pulso, voy a tener 45 sujetos que no tienen pulso medido, ¿no? Ahora, puedo hacer una comparación y me interesaría ver si la talla, la edad y el pulso son distintos entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces puedo formular mi hipótesis nula. Mi hipótesis nula es que para estos parámetros son iguales entre hombres y mujeres. Y entonces mi hipótesis alternativa es que los parámetros son distintos, ¿sale? Primero me interesa hacer histogramas para ver cómo están los datos, ¿sale? Entonces voy a hacer primero un histograma sin estratificar por sexo, solamente tomo ggplot, voy a graficar el pulso y voy a hacer un histograma. Entonces aquí puedo ver un histograma, básicamente ahorita solamente lo voy a hacer para que así lo veamos, pero me interesa ver si sigo una distribución aproximadamente simétrica en torno a la media que va a estar por aquí, ¿sale? Entonces veo que, pues bueno, aquí tengo algunos outliers que no me encantan, ¿no? Pero puedo decir que aproximadamente es simétrica en torno a la media. A mí no me gusta mucho cómo hace ggplot los histogramas, pero lo que a veces yo hago es que uso la función nativa, ¿no? Entonces le pongo ist tf t1 y voy a poner el pulso. Y aquí queda un poquito más claro eso que les decía, ¿no? Que aproximadamente simétrica en torno a la media, un poquito de desviación, pero la verdad es que yo con esto me siento satisfecho, ¿no? Y lo mismo puedo hacer con las otras variables para ver si son susceptibles a ser evaluadas por TDStudent. Voy a poner la talla. Pues bueno, aquí no tanto, aquí tengo un poquito de sesgo, entonces sé que si uso TDStudent podrían obtener las mejores evaluaciones, pero vamos a hacerla para fines hipotéticos y la edad, ¿sale? Y la edad definitivamente no sigue una distribución simétrica. Vean que aquí tengo un valor perdido por acá y la mayoría de los datos están sesgados, ¿sale? Ahora, como quiero comparar entre hombres y mujeres, también me sirve hacer estos histogramas estratificados, que es la razón por la que están aquí puestos en ggplot2. Vamos a ver cómo está el pulso entre hombres y mujeres y las distribuciones en realidad se parecen. Hay un poquito de datos más agregados aquí con mayor frecuencia en mujeres, lo que querría decir que está más picuda esa distribución, pero en general son simétricas las dos en torno a la media. Vamos a ver lo mismo ahora con respecto a la talla. Aquí está de nuevo línea 75. Corro la talla estratificada por sexo y se parecen las distribuciones de nuevo. No necesariamente tienen que ser iguales, con que ambas sean simétricas en torno a la media, me doy por hecho, me doy por satisfecho, ¿sale? Estas diferencias se pueden deber a que haya una diferencia en las medias, ¿sale? Por ejemplo, si yo rápidamente aquí trato de ver dónde está la media en este grupo, la media en hombres va a estar por aquí, aproximadamente en 178, mientras que en mujeres va a estar por aquí, aproximadamente en 165, ¿no? Asumiendo que hay una diferencia de medias entre ellas, ¿vale? Si después veo la edad, pues vean, sigue sin ser simétrica en torno a la media, pero al menos se parecen, ¿no? Entonces, ya cumplí algunos supuestos, ¿no? Como que algunos son simétricas en torno a la media y que se parecen las distribuciones entre grupos, ¿no?
pero tengo que recordar el supuesto más importante para validar en la prueba de TED-Student es la homogeneidad de varianza. Entonces, la prueba de homogeneidad de varianza tiene tres variaciones, que es la prueba F, la prueba de Bartlett y la prueba de Levin. Aquí les voy a dejar en este código estas otras pruebas, las de Bartlett y las de Levin, perdón, la prueba F, pero en la que nos vamos a enfocar es en esta prueba, que es la que quiero que usen, la prueba de Levin. ¿Cuál es la hipótesis nula de la prueba de Levin? Es que la varianza entre grupos es similar. Por lo tanto, si nosotros queremos demostrar homogeneidad de varianzas, es decir, que la varianza entre grupos es similar, ¿queremos rechazar o no la hipótesis nula? ¿Qué creen ustedes? ¿Queremos o no rechazarla? Vean de nuevo que la hipótesis nula es que la varianza entre los grupos es similar. ¿La queremos rechazar? Sí. No la queremos rechazar. Esta es una de esas pruebas que se interpretan al revés, ¿sale? Queremos que la varianza entre grupos sea similar, por lo tanto no la vamos a rechazar. Por lo tanto, una prueba que se valida va a tener una P mayor de 0.05, ¿sale? Vamos a ver un ejemplo. Entonces saltamos a la prueba de Levin y vamos a correr esta que se utiliza con la función Levin test. Adelante, mano levantada. Hola, Doc. No me hace un favor, ¿nos puede mandar el de la clase, el código? Sí, claro, sin ningún problema, al final se los mando. ¿Sale? Ok. O bueno, se los mando ahorita, denme un segundito. A ver, lo estoy anexando. Una vez para que lo tengan y si quieren irlo corriendo en paralelo. Denme un segundo nada más. Y listo, si alguien quiere ir corriendo la clase, se los acabo de mandar. Pero bueno, vamos a volver, línea 113. Vamos a ver la prueba de Levin. Aquí lo que estamos viendo es la homogeneidad de varianzas en el pulso entre sexos. Ya habíamos visto visualmente con el histograma que se parecían, ¿sale? Pero vamos a ver cómo se interpreta. Entonces aquí vemos la prueba de Levin para homogeneidad de varianza, ¿no? Y entonces me va a dar un valor de P. Este valor de P es el que yo interpreto, ¿sale? Dice que tengo un grupo con 189 sujetos y mi valor de P es 0.6487. Entonces, ¿rechazo o no rechazo la hipótesis nula bajo este supuesto? Acuérdense que un valor de P menor de 0.05 rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, con este valor lo rechazo. No. No, ¿verdad? Por lo tanto, en este podemos decir que hay homogeneidad de varianzas, ¿no? Voy a ponerle hay homogeneidad de varianzas, HB. Vamos a ver ahora línea 114. Lo mismo, pero para la talla. La corro y vean que ahora sí tengo una P que es menor a 0.05. Por lo tanto, en este caso, ¿rechazo la hipótesis nula de homogeneidad de varianzas? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, ¿no? Por lo tanto, lo que yo digo aquí es que no hay homogeneidad de varianza. Entonces, en este caso, no puedo usar la prueba T convencional para la talla. ¿Sale? Ahorita vamos a ver que se hace una adaptación. Ahora veo lo mismo para la edad y no rechazo la hipótesis nula, por lo tanto, puedo concluir que hay homogeneidad de varianza. Entonces, el supuesto se valida cuando no rechazo la hipótesis nula. Cuando la rechazo, entonces no se valida el supuesto. Pero ahora, ¿cuál es el problema? La prueba T de Welch es la prueba clásica y en R utiliza básicamente por default la corrección de Welch. La corrección de Welch asume que las varianzas no son iguales. Entonces, si ustedes usan la T de Student así, pues básicamente ni siquiera tienen que hacer esta prueba de Levin, ¿sale? Porque hace la corrección por default. Entonces, vamos a ver cómo sale, por ejemplo, la prueba T de Student para pulso. Entonces, esto se hace con la función t-test, comparo pulso con respecto al sexo y voy a ver esta salida, ¿no? Dice que es la prueba T de Student de Welch. Esta hace corrección cuando las varianzas no son homogéneas, ¿sale? Esto es por default. Entonces dice que mi valor de P para la diferencia entre hombres y mujeres con respecto al pulso no es estadísticamente significativo y me da aquí un intervalo de confianza al 95% de la diferencia. Me dice que la media en el grupo de mujeres es de 75.12, la media en el grupo de hombres es de 73.19, sin embargo el intervalo de confianza cruza el cero.
Por lo tanto, no es estadísticamente significativo, ¿sale? Vamos a ver lo mismo ahora con la talla. Hago mi prueba TED Student para talla y vean que aquí sí veo una diferencia estadísticamente significativa, ¿sale? Menor de 0.05. Me da un intervalo de confianza y me dice que la diferencia entre hombres y mujeres con respecto a talla, pensando en que está en centímetros, es de menos 15.14 a 11.13 centímetros, ¿sale? Y en promedio, la media de talla en mujeres es de 165.68 y en hombres es de 178.82. Recordar dos cosas. No teníamos una distribución absolutamente simétrica en la talla, ¿sale? Por un lado, y por otro, las varianzas no eran iguales, ¿sale? Entonces, esta es la mejor forma de evaluar las diferencias en talla. Vamos a ver rápidamente la de edad y ahorita les enseño qué pasaría si consideramos que las varianzas son iguales y por eso es importante hacer esa evaluación, ¿sale? Entonces veo las diferencias de edad con respecto al sexo. Veo que el p-value es mayor de 0.05, por lo tanto no rechazo la hipótesis nula y digo que no hay diferencias de edad entre hombres y mujeres. La media de edad en mujeres es de 20.41, redondeando a dos cifras significativas, mientras que en hombre es de 20.33. Ahora, si sí hice mi prueba de Levin aquí arriba, como la hice en estos casos, ¿no? Detecté que en una de ellas no había varianzas iguales, ¿sale? Entonces, si yo le agrego aquí el argumento var.equal y lo pongo igual a t, entonces yo estoy diciendo las varianzas son iguales, es decir, evalué mediante mi prueba de homogeneidad de varianzas, que mis varianzas son iguales, estoy seguro de que son iguales, no necesito la corrección de Welch. Entonces vean que si la corro, de inmediato mi TED Student ya no dice Welch. Vean que aquí arriba decía Welch to sample t-test. Si yo le pongo que las varianzas son iguales, no lo hace. Ahora, en este caso no hizo mucha diferencia. ¿Sale? Vean que el p-value aquí es de 25.65 y aquí arriba era de 25.64, ¿no? Sin embargo, existen condiciones donde sí lo hace. Entonces, mi recomendación cuando hagan una prueba TED Student es siempre hagan la prueba de Levin antes, ¿sale? Y en caso de que las varianzas sean iguales, especifíquenlo. Porque al hacer la prueba de Welch están perdiendo poder estadístico, ¿sale? La prueba que no es de Welch, TED Student, no Welch, tiene mucho más poder estadístico, ¿no? Vean que si lo hago para la edad, mi valor de P de nuevo no detectó diferencias. En este caso no hizo una diferencia estadísticamente significativa. Ahora, a mí me gusta que si ustedes van a presentar esto, ya sea lo pongan en una tabla o si es un resultado principal de su manuscrito, lo pongan como un gráfico. Entonces, nosotros vamos a ver aquí, vamos a seleccionar los que no tengan valores perdidos y nos vamos a quedar con un ggplot que haga un gráfico del pulso en el eje de las Ys y sexo, hombre-mujer, en el eje de las X y vamos a hacer un gráfico de caja y bigotes, ¿sale? Con G-on-box-plot. Vamos a agregarle además la comparación estadística entre hombres y mujeres utilizando la prueba TED Student, ¿sale? Esto se agrega con el comando statCompareMeans, que es de ggpubr, ¿sale? Entonces, lo corro y esto me hace un gráfico de caja y bigotes que además me pone directamente la prueba TED Student con un valor de P. Esta hace la P, o en este caso la prueba de T, con corrección de Welch de manera automática, ¿sale? Entonces aquí me da 0.26 de manera directa. Vamos a ver lo mismo ahora para la talla para que vean ahora sí cómo se vería cuando hay una diferencia significativa. Entonces vemos mi gráfico caja y bigotes, veo talla entre hombres y mujeres y voy a ver una diferencia estadísticamente significativa y entonces aquí ya puedo interpretar. La media de talla en hombres es mayor que la talla en mujeres. Sin embargo, sepan que en este caso estamos graficando mediana porque es caja y bigotes. La caja y bigotes grafica mediana e intervalo intercuartilar. Sin embargo, vamos a estar hablando de medias, ¿sale? Entonces esto puede ser un poquito contraintuitivo. A algunos journals no les gusta esto y entonces usar un gráfico de caja y bigotes puede no ser lo ideal si lo que yo estoy comparando son medias. A mí me gusta poner gráficos caja y bigotes porque no asumo distribución, pero están en lo correcto que no se muestra la media ni la desviación estándar, ¿no? Entonces algunos journals les pueden pedir, ¿sabes qué? Muéstrame la media y desviación estándar y no la mediana. Un pequeño bemol nada más para que lo consideren al momento de seleccionar qué gráfico utilizar, ¿sale? No se puede hacer caja y bigotes con media y desviación estándar. Solamente se hace gráfico caja y bigotes con mediana, intervalo intercuartilar por default en R. ¿Se puede reescribir la función para graficar la media? Sí, claro. Pero el problema es que por convención se asume que se pone mediana y intervalo intercuartilar, ¿sale?
Pongo ahora el último, que es la edad. Y bueno, aquí vemos que de inmediato aquí queda claro que la distribución no era simétrica. Vean cuántos outliers tenemos, ¿no? Y no vamos a ver una diferencia estadísticamente significativa. Voy a regresar a este ejemplo de la edad en un momento, ahora que veamos la prueba de Wilcoxon, ¿sale? ¿Alguna duda de la prueba TED Student para muestras independientes? No, todo bien. ¿No? Muy bien. Entonces pasamos a la prueba de T pareada. De nuevo, estas compara medias entre grupos relacionados y básicamente comparamos valores de medias para grupos que tienen una relación entre sí, ya sea que es el mismo sujeto o que están medios en el mismo lugar geográfico. Entonces, de nuevo, los supuestos es que estamos analizando datos continuos, que los datos son simétricos y que la muestra es representativa. Entonces, es bastante similar, la única diferencia es que tenemos datos antes y después. Entonces, vamos a poner datos de ratoncitos antes de un tratamiento. Después les damos un tratamiento, aquí no importa cuál, simplemente es antes y después. Pero el ratoncito 1 tenía este peso y después tuvo este peso. El ratoncito 2 tuvo este peso y después aquel peso. Vamos a hacer un conjunto de datos. Quiero que vean cómo queda el dataset. Entonces tenemos ratoncitos antes y después, que básicamente son lo que están señalando el grupo de antes y después en el mismo sujeto. ¿Sale? Y vamos a visualizar la información. Entonces vamos a hacer primero un histograma de cómo está el peso con respecto al grupo, es decir, antes y después, para ver cómo están las distribuciones. Entonces, no fue muy informativo. Vamos a utilizar la función nativa que es ist df tp1, que es como le puse a los datos. Voy a poner el peso. Y bueno, veo que para nada sigue una distribución aproximadamente simétrica, ¿no? Ahora esto podría ser, ojo, porque tenía datos antes y después. Entonces les voy a enseñar un truco. En situaciones como estas, donde estamos usando los datos sin filtrar, puedo utilizar los corchetes, que acuérdense que los corchetes me servían para seleccionar ciertos datos. Entonces voy a poner df tp1 y voy a seleccionar solo aquellos que tengan el grupo before, ¿sale? Entonces hago mi histograma de before y lo mismo con mi histograma de after, ¿sale? Híjole, es bien difícil ver si genuinamente hay diferencias con cómo están puestas, ¿sale? Pero otra forma de ver si los datos son simétricos es utilizando un gráfico cuantil-cuantil, que es este. El ggqqplot hace un gráfico que me va a permitir ver gráficos cuantil-cuantil, que me dan un intervalo de confianza. Cuando los datos se salen de este intervalo de confianza, entonces la distribución tiene un sesgo y no es tan simétrica como me gustaría. Entonces, por ejemplo, en el antes tengo aquí un dato extremo, ¿no? Pero en el después la mayoría, excepto uno, caen dentro del intervalo de confianza. Si ustedes se acuerdan, un intervalo de confianza es donde cae el 95% de las observaciones, ¿no? Entonces, yo asumo que si yo repito mi experimento, el 95% de los intervalos van a contener el valor real. Por lo tanto, que se salga un dato no es tan drástico, ¿no? Y entonces puedo asumir que grosso modo satisfago un poquito este supuesto, ¿no? Voy a evaluar la varianza de los datos. Aquí tengo la prueba de VAR, pero voy a utilizar mi prueba de Levin. Y entonces me hace una prueba de homogeneidad de varianza. Entonces, ¿qué opinan de la varianza en este caso? ¿Es o no es homogénea de acuerdo al valor de P que habíamos puesto previamente? ¿Debo rechazar la hipótesis nula en esta prueba de hipótesis? ¿Sí o no? No. No la debo rechazar, ¿no? Entonces, al no rechazar aquí mi hipótesis nula, estoy diciendo que hay homogeneidad de varianzas, por lo tanto, no tengo que especificar y puedo usar la T de Welch, ¿no? Ahora, va a ser la misma función, que es esta de t-test, gráfico en función del grupo. Sin embargo, le tengo que agregar este argumento, tengo que decir que sea pareado. Vean que aquí arriba, para la prueba T para muestras independientes, yo no había especificado eso de pair true, ¿no? Simplemente la corrí así, hice mi prueba T de student sin especificar pair true. Pero si es pareada, tengo que especificarlo porque si no, no considera relación entre grupos. Vamos a ver cómo cambiaría si no la considero, ¿no? Entonces voy a correr primero la t-test aquí arriba, sin poner que sea pareada. La corro y pues bueno, detecto una diferencia estadísticamente significativa con un intervalo de confianza
entre 71 y 217, una media de 393 en el grupo después y 179 antes. ¿Qué pasa si lo considero pareado? Primero, la magnitud del p-value cambia, pero el intervalo de confianza también. Vean que mi intervalo de confianza aquí arriba lo estimaba entre 171 y 217 y aquí entre 173 y 215. Van a decir, uy, qué cambio, ¿no? Bueno, es más estrecho. Vean que aquí va de 171 a 217 y aquí se vuelve más estrecho por aproximadamente 4 unidades. Como regla general, un intervalo de confianza entre más estrecho es mejor. Y aquí además no me va a dar la media antes y después, lo que me va a dar es el promedio de la diferencia, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Es la diferencia promedio antes y después del tratamiento con este intervalo de confianza, ¿sale? Entonces es mucho más preciso. De hecho, el paquete ggpubr tiene una función, aquí en la línea 195 pueden verla, que se llama ggpaired, ¿sale? Que ggpaired lo que hace es que va a comparar el peso entre grupos y de inmediato asume que es antes y después y le va a poner la t, pero yo estoy aquí agregando ahora que paired es igual a true. Vean que arriba en el gráfico, cuando ponía stat compare means, de nuevo para ejemplificar, yo no ponía pair true, simplemente ponía t y test, entonces una t para muestras independientes. Aquí abajo sí lo estoy especificando. Por lo tanto, cuando yo lo grafico, me debe de decir que estoy poniendo una t pareada. Vean, lo corro y no solamente me pone el antes y el después, sino que va a parear cada dato con cómo cambió. Entonces esto es muy útil porque puedo ver, en este caso todos cambiaron, fue muy evidente, ¿no? Pero a veces no es tan claro como el que ponía el ejemplo en la diapositiva, ¿no? Entonces puedo ver que algunos cambiaron mucho más que otros también. Entonces esto también me sirve para ver la variabilidad interindividual y esta T, aquí no lo dice, pero yo sé que es una T pareada, ¿sale? Y entonces está haciendo mi comparación antes y después de hacer mi evaluación. ¿Ok? ¿Alguna duda de la T pareada? ¿Vamos bien? Sí, todo Sí, bien. vamos bien. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a la alternativa no paramétrica, que es la prueba de Wilcoxon. De nuevo, la prueba de Wilcoxon es una alternativa no paramétrica, es decir, no asume que la distribución es simétrica, y se basa en el orden de las observaciones que se llaman rankings, ¿sale? Los grupos pueden o no tener el mismo número de datos. Y también a esta prueba, aunque se llama Wilcoxon, se le conoce como prueba de Mann-Whitney. Entonces, Wilcoxon es una prueba que considera rangos, pero no asume algo específico. Cuando no asumimos relación entre los datos, se llama U de Mann-Whitney. Cuando asumimos relación entre los datos, se llama Wilcoxon, pero ambas parten de la misma base, ¿sale? Entonces, la hipótesis nula es que las poblaciones no son diferentes, ¿sale? Aquí no hay tantos supuestos. Primero, aquí no tenemos que evaluar homogeneidad de varianza. Lo único que tenemos que tener es que las distribuciones sean aproximadamente similares, ¿sale? Entonces aquí vamos a crear dos datos, peso entre hombres y peso entre mujeres. Los juntamos en un data frame y vamos a ver que los datos, los voy a poner con view para que se vean mejor. Aquí tenemos datos de peso de hombres y de peso de mujeres, ¿no? Y entonces me interesa hacer algunos estadísticos de resumen. Voy a utilizar la función summarize y voy a poner cuántos hay en cada grupo, cuál es la mediana y el intervalo intercuartilar. Entonces aquí me fui por la violenta, podemos decir, ¿no? Para sacar la media o el IQR. Otra cosa que podía haber hecho es summary, sin embargo aquí no tendría una agrupación entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces aquí tengo la mediana y el intervalo intercuartilar en hombres y la mediana y el intervalo intercuartilar en mujeres de peso. Entonces, de entrada ya estamos viendo que el peso en hombres es mayor que en mujeres, ¿sale? Vamos a visualizar los datos con un box plot. Aquí estoy haciendo con la función ggboxplot del paquete ggpubr o puedo utilizar el ggplot. Ajá, con mi AES más -boxplot, ¿sale? Que son dos formas de hacer lo mismo. Aquí voy a usar para simplicidad el paquete ggpubr. Voy a ponerle colorcitos para que se vea bonito y le voy a poner etiquetas, ¿no? Entonces tengo aquí el peso entre hombres y mujeres. De inmediato parece que es similar. Si lo hago ahora, si me interesara ver cómo está la distribución de los datos, lo que voy a hacer es un histograma, ¿sale?
Veo mi histograma, de nuevo no es muy informativo, si lo veo nada más así, lo hago con la función nativa, voy a poner myData y voy a poner el peso. Y al ver el peso, de nuevo veo una distribución que en este caso no es simétrica, ¿sale? Y entonces es un poquito problemática. Acuérdense que con los corchetes puedo seleccionar myData y pongo por grupo, le voy a poner a los man, y esa es la distribución de los man, y al woman, y no se parecen tanto. Entonces, eso podría ser problemático al momento de analizarlo, ¿sale? Sin embargo, la prueba de Wilcoxon tiene la ventaja que no asume un problema. Entonces, aquí no me gustó como la puse en el ejemplo. Lo que voy a hacer es tomar la prueba de Wilcoxon, pongo myData y voy a extraer el peso y lo voy a hacer en función del grupo. MyData Group. Entonces vean que utilicé la prueba, se llama Wilcox Test. Hago este análisis y voy a ver después qué contiene mis resultados. Entonces, mis resultados, ¿qué me va a dar? Me va a dar primero un valor de W, que es la W de Wilcoxon, y me va a dar un valor de P. En este caso, estoy rechazando la hipótesis nula, que era lo que ya veía yo acá desde mi boxplot, ¿no? En mi boxplot yo ya veía que el peso era mayor en hombres con respecto a mujeres. Entonces, al momento de ver el resultado de mi prueba de Wilcoxon, lo que voy a ver es que hay una diferencia estadísticamente significativa en el peso de los hombres con respecto a las mujeres, ¿sale? Acuérdense que la hipótesis nula es que no hay diferencia en la distribución del peso en hombres con respecto a mujeres. Ahora, podría yo irme directamente a preguntarle a la prueba con lo que hago generalmente al no especificar si quiero que sea mayor o menor es hacer una prueba de 2 colas, que eso lo vieron la clase pasada con Neftalí. Pero puedo hacer una prueba de una cola. Ahora, es muy raro hacer pruebas de una cola. Generalmente es cuando yo estoy seguro, por ejemplo, en un ensayo de no inferioridad, que quiero demostrar que simplemente no es inferior. La ventaja de eso es que me da un mayor margen de maniobra, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi prueba de Wilcoxon, puedo ponerle, por ejemplo, que ahora yo le estoy apostando a que uno es menor que otro, ¿sale? Y entonces, si yo quisiera ver que los hombres son menores que las mujeres, no rechazo la hipótesis nula. Pero si yo quisiera ver que las mujeres o que los hombres son mayores que las mujeres, entonces ahí sí rechazo la hipótesis nula, ¿no? Vean que aproximadamente el valor de P es la mitad del que obtenía con el de 2 colas, ¿no? Aquí era 0.027 y aquí es 0.13. Entonces, una prueba de una cola también me permite tener un poquito más de poder estadístico, pero tengo que tener mucha mayor claridad en qué quiero hacer, ¿sale? Ahora, vamos a hacer esta variación de la prueba de Wilcoxon, pero utilizando un antes y un después. Entonces, aquí voy a ver un peso antes. Aquí tengo un conjunto de datos antes y después del tratamiento. De nuevo, va a quedar bastante drástico. No vean que aquí pasó de 200 a 392. Hago mi conjunto de datos que le llamé MyData, entonces lo puedo ver aquí. Tengo antes y tengo después en mi mismo conjunto de datos. Y voy a sacar estadísticos del resumen tal como lo saqué la última vez con Deployer, ¿no? Entonces tengo 195 de mediana con este intervalo intercuartilar y después se sube de peso, ¿no? A 393. Hago mi visualización con ggpaired y aquí voy a poner que me dé un state compare means, pero poniendo una alternativa pareada. Vean que cuando yo no especifico que quiero la T de student, lo que me da por default es Wilcoxon, ¿sale? Entonces aquí voy a tener mi Wilcoxon, me hace mi análisis pareado y ahora sí es correcto mostrar una prueba de cajas y bigotes, ¿no? Para ver cómo está antes y cómo está después y que pueda tener una evaluación precisa. Ahora, puedo hacer de nuevo mi prueba de Wilcoxon, pero ahora tengo que especificar que está pareada, ¿sale? Vamos a ver el ejemplo cuando la hago pareada y cuando la hago no pareada. Cuando la hago pareada me da un valor de P de 0.002, que era lo que tenía aquí. Cuando no especifico que están pareadas, me va a dar un valor de P muchísimo más pequeño. ¿Por qué? Porque no está asumiendo variaciones interindividuales, ¿sale? Por lo tanto, no va a poder ver más detalle. Para esta clase no vamos a ver ANOVA, porque ANOVA y Kruskal-Wallis descomponen la varianza. Entonces, esto los voy a guardar para la clase de regresión lineal. Sin embargo, se las dejo aquí para que puedan ir haciendo el ejercicio con el código, que también va a estar subido en GitHub para que lo puedan checar. Y pueden ir viendo más o menos cómo está ANOVA y Kruskal-Wallis. Pero voy a retomar estas dos
para poder hacer la evaluación, ya que sepan cómo hacer una descomposición de varianza en el contexto de un análisis de regresión lineal, para que podamos interpretar adecuadamente el output, ¿sale? Mejor vamos a enfocarnos en la otra prueba de hipótesis que es más sencilla, que es el análisis de correlación. Para esto vamos a utilizar MTCars, que es un conjunto de datos que ustedes ya han trabajado en el examen y que ya conocen, y que contiene un montón de mediciones de automóviles en millas por galón, cilindros, desplazamiento, caballos de fuerza, peso y demás, ¿no? Ahora, este conjunto de datos de MTCars me interesa sacar dos variables, que es millas por galón, y quiero ver cómo se asocia con el peso, es decir, si el peso del automóvil se asocia con el rendimiento de gasolina en millas por galón. Y voy a hacer un scatter plot, que lo voy a usar aquí con ggpubr con la función ggscatter. Recordar que lo puedo hacer con ggplot, pongo mis aesthetics, ¿no? Y nada más lo que pongo es geonPoint, ¿no? Estos dos básicamente logran lo mismo, pero aquí lo voy a poner como ggscatter. Entonces lo pongo acá, y lo que estoy viendo es un scatter plot que me va a dar además mi coeficiente de correlación. Por default, te va a dar el coeficiente de correlación de Pearson, pero por ejemplo, puedo pedir que me dé el coeficiente de correlación de Spearman, y también me lo va a dar. Vean cómo cambia de 0.89 a 0.87, ¿no? Entonces, aquí lo que tengo es la relación entre el peso por cada 1000 libras contra las millas por galón. Voy a tener una correlación negativa, es decir, conforme aumenta el peso, de hecho, una forma mejor de verlo sería al revés, que yo viera al peso como un predictor, o sea, X sería el predictor de las millas por galón en el eje de las Y, y ahí está. Entonces, yo vería, nada más que no le cambié los labels, lo cambio para que quede bien, ahí está, ahora sí. Conforme aumenta el peso, disminuyen las millas por galón, que es lo que yo quiero ver, ¿sale? Y entonces esto me da una correlación negativa. Ahora, el coeficiente de correlación de Pearson requiere, en teoría, que explore cómo está la distribución de cada una de mis variables. Entonces voy a poner un histograma, MyData, y voy a ver cómo están las millas por galón. Aquí veo que pues muy simétrica que digamos tampoco. El peso tampoco. Entonces, podría utilizar una correlación de Spearman de entrada, ¿no? Y esto me permitiría observar una correlación mucho más precisa, pero vamos a empezar viendo la correlación de Pearson para que lo vean. Esto lo voy a hacer con la función CoreTest. Entonces, CoreTest me va a calcular un p-value, pero hay varias formas en que yo puedo calcular la correlación. Lo puedo hacer simplemente con la función core. Entonces, con core puedo agarrar MyData. Yo lo voy a copiar de aquí abajo. MyData peso, MyData millas por galón. Y vean que cuando solo uso la función core, solo me va a dar el coeficiente de correlación y fin, ¿no? Uso CoreTest porque CoreTest me va a dar además el intervalo de confianza y el valor de P de mi correlación, con lo cual voy a poder hacer inferencias, porque aquí yo veo una correlación y pues sí es muy fuerte, pero no sé si de verdad sea una correlación real, es decir, que sea significativa, ¿no? Entonces voy a ver mi contenido en res y aquí voy a obtener mi correlación de Pearson, que es el nombre correcto es la correlación producto-momento de Pearson. Y entonces de aquí veo varias cosas. Primero voy a ver core, que este es mi coeficiente de correlación. Voy a ver mi intervalo de confianza para mi coeficiente de Pearson, que esto me especifica si no cruza el 0, que es estadísticamente significativo, pero además tengo el valor de P. Entonces lo que tengo aquí ya para interpretar mi gráfico, ¿no? Voy a regresarme al gráfico scatterplot que había hecho un poquito más atrás. Lo que tengo aquí, me voy a quedar con la de Pearson, que era esta que decía 0.87, es una correlación estadísticamente significativa entre el peso y las millas por galón de 0.867 redondeado a 0.87 con un intervalo de confianza de menos 0.93 a menos 0.74, ¿sale? Esto es utilizando la correlación de Pearson. Ahora vimos las distribuciones, de nuevo, y no están muy convincentes de que sean simétricas en torno a la media. Entonces, si cuando una correlación es muy fuerte, como en este caso, no hace mucha diferencia cambiar a una correlación de Spearman. Sin embargo, una correlación de Spearman puede ser más precisa cuando tenemos distribuciones de este tipo y la correlación es débil, ¿sale? Entonces les voy a enseñar las dos variaciones, la de Kendall y la de Spearman. Primero vamos a hacer la de Kendall porque la de Kendall penaliza un poquito más el tamaño de muestra. Entonces la única diferencia es que pongo CoreTest y en Method, en lugar de ponerle Pearson, le voy a poner Kendall.
La tau de Kendall es igual a la correlación de Spearman, con la diferencia de que Kendall funciona mejor con tamaños de muestra pequeño. Si yo veo el n-row de my data, vamos a ver que yo tengo 32, es decir, estoy, híjole, un punto entre decir que tengo datos suficientes y que no tengo. Entonces vamos a ver cómo se ve la correlación de Kendall. Primero, aquí me da la correlación tau, esta no se llama rho, es la tau de Kendall, y me da un valor estadísticamente significativo, pero vean que me va a dar un valor más penalizado de coeficiente de correlación. Otra cosa es que por default, esta función no me calcula intervalos de confianza para la tau de Kendall. Entonces no voy a tener intervalos de confianza para la tau de Kendall en este caso. ¿Sale? Lo mismo para la correlación de Spearman. De hecho, voy a poner las dos para que vean las dos. Aquí la única diferencia de nuevo es que especifique method Spearman. Y aquí le puse method Kendall. Entonces vean que la correlación de Kendall, para un caso como este que tiene un tamaño de muestra más pequeño, es mucho más precisa para estimar la correlación entre dos variables que no son simétricas en torno a la media, con respecto a la rho de Spearman, que en este caso sobreestima la relación lineal. ¿Sale? Ahora, de nuevo, Spearman tampoco me calcula intervalos de confianza. Sin embargo, yo puedo utilizar de este paquetito, este que cargué acá, que es el paquete Desk Tools, tiene una función que me permite calcular intervalos de confianza para Spearman, que es Spearman Rho. Entonces voy a poner mis datos, que es el peso y las millas por galón, y el nivel de confianza, que es al 95%. Lo corro y me va a dar mi Rho de Spearman, mi intervalo de confianza en su límite inferior y en su límite superior, ¿no? Y entonces, idealmente, ustedes van a presentar los datos de esta forma. Ponen un scatter plot, ponen el coeficiente de correlación, pero además deberían poner el intervalo de confianza, ¿no? Esto se puede agregar con un geom text un poquito más adelante. Vamos a ver cuando hagamos los análisis de regresión lineal cómo ponerlos, además de un coeficiente beta de relación, porque aquí algo que cabe destacar es que este scatter plot además me ajustó una línea de regresión, ¿no? Esta línea no debería necesariamente de estar aquí, ¿no? Yo debería demostrar mi coeficiente de correlación sin mostrar esa línea. Entonces, si yo quisiera quitar mi línea de regresión y mi intervalo de confianza, lo puedo quitar. De hecho, ahorita que no hemos visto regresión lineal, sería lo ideal, que mostraran simplemente los datos así. Muestran una correlación de Spearman y muestran esta asociación. Porque al ajustar una línea de regresión están asumiendo una forma de los datos. ¿Qué pasa si en realidad, por ejemplo, yo tuviera, ahí forcé una línea recta, pero otra aproximación podría ajustar una línea no recta, ¿no? Y que parece que describe más la relación entre los datos. Eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿no? Que puede que haya una correlación aproximadamente lineal, pero la relación no tiene por qué ser lineal. Algo importante que deben saber del coeficiente de correlación de Pearson, el de Spearman, Pearson y Spearman en general, es que asumen una relación lineal, mientras que Kendall asume que se ordenan los rangos de manera específica. Entonces, como aquí la correlación real parece ser no lineal, es muy probable que la correlación de Kendall sea más precisa. De hecho, no lo probé, vamos a ver si puedo poner aquí mi coeficiente de Kendall. Yo esperaría que sí. Ahí está. Entonces, este mucho más probablemente describe lo que está pasando, porque no voy a tener una línea recta que me permita ver los datos. Entonces, cuando reporten un coeficiente de correlación, digo, a menos que estén reportando muchos, ¿no? Y por consiguiente, eso se vería mejor en una tabla con intervalos de confianza, deben de poner su rho de Spearman o de Pearson o su tau de Kendall con su intervalo de confianza, su valor de P, y esto en el contexto de un scatter plot para que puedan hacer una adecuada interpretación de los datos. ¿Sale? ¿Alguna otra duda que tengan hasta aquí? ¿No? Pues muy bien, entonces hasta aquí le dejamos, chicos. Que tengan muy buen día y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor.